Padre, hoy te damos muchas gracias. Muchas gracias, mi Dios amado, porque nos has traído a este lugar, Señor, y hoy sé que tienes un propósito eterno y es animar nuestros corazones, Señor, que se desalientan, que se desaniman, Señor, por situaciones externas, internas en nuestro ser, por situaciones en el hogar, en la casa, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar bien fundamentados y a encontrar nuestro ánimo en ti, Señor. A pesar de que nada cambia a nuestro alrededor, nosotros necesitamos mirar más allá del sol y saber que tú estás en control, Señor, y saber que tú eres poderoso y encontrar el ánimo que nuestras almas necesitan, Señor, en tu palabra, en lo que has venido diciendo, Señor, en tu palabra, especialmente en Ageo. Padre, entregamos nuestros corazones. Señor, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar donde están. Amados, Israel en este tiempo necesitaba escuchar una frase que yo creo que nosotros todos necesitamos escuchar. Muchas veces nosotros necesitamos saber que lo mejor está por venir. ¿Cuántos quieren abrazar esa frase? ¿Cuántos algún día han escuchado esa frase? Lo mejor está por venir. Y yo creo que Israel necesitaba escuchar algo parecido. Yo creo que Israel necesitaba escuchar que lo mejor estaba por venir. Hermanos, nosotros necesitamos escuchar una frase como esa. Lo que pasa es que cuando a nosotros se nos dice lo mejor está por venir, regularmente lo que se nos predica en muchas de estas iglesias de la falsa teología de la prosperidad es que, o de ese evangelio humanista, cuando tomamos la Biblia y lo aplicamos solamente al ser humano, lo que se nos dice es que lo mejor está por venir porque nuestra situación actual no nos gusta. Eso es lo que quiere decir este falso profeta, este falso maestro, y empieza a declarar esta parte de la palabra donde dice que la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Entonces empezamos a ver nuestra realidad actual y empezamos a decir, sí, bueno, yo sé, yo me estoy mirando en el espejo y yo sé, así como dice el pastor, yo sé que mi realidad de hoy no va a ser lo que Dios tiene preparado para mí. Porque Dios tiene preparado algo asombroso para mí. Entonces se paran estas personas y dicen, Dios tiene preparado algo lindo para ti, algo mejor para ti. Lo que tú tienes ahora no es lo que Dios tiene preparado para ti. Es solamente una sombra lo que Dios tiene preparado para tu vida. Vendrán mejores cosas, vendrán un mejor tiempo, vendrá una mejor temporada, vendrá una mejor casa, vendrá un mejor trabajo, vendrá un mejor esposo. Algunas dicen amén a eso. Mi hermana, arrepiéntate. Hermanos, y hemos recibido una falsa enseñanza sobre esa frase, lo mejor está por venir. Como si lo que estuviera haciendo Dios en ese momento no fuera lo mejor para nuestra vida. Hermano, no, lo que tú estás viviendo ahora es lo que Dios quiere que tú vivas ahora. Hermano, no hay nada mejor que eso. Pero muchas veces, y en este caso, el Señor desea que estos israelitas que estaban desanimados, porque sí, Dios nos levanta el mentón, Dios nos levanta nuestra cabeza y dice, ustedes tienen que ver más allá. Ustedes tienen que ver algo más allá. Ustedes no pueden estar basando su vida o sus sentimientos en los obstáculos del hoy, en los obstáculos que están enfrente de tu vida. Recuerden que en los versículos anteriores el Señor estaba animando al pueblo y le dijo, ustedes tienen que esforzarse, ustedes tienen que trabajar, ustedes no pueden temer, pero porque yo estoy con ustedes. Y eso fue el ánimo que la iglesia alumbra y estos hombres hace 2500 años atrás recibieron. Nosotros el domingo pasado y ellos hace 2500 años atrás.
Esfuércense, trabajen, no teman, porque yo estoy con ustedes. Y yo puedo resumir esa frase en responsabilidad dependiente, como lo vimos el domingo pasado. Nosotros tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad es esforzarnos, es levantarnos, coger la palabra, ir, leer, orar, pero nosotros tenemos que al mismo tiempo que nos esforzamos en trabajar, nos esforzamos en nuestra relación con Dios, tenemos que descansar en la dependencia de que Dios está con nosotros. Qué feo es trabajar en nuestras propias fuerzas. No, nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero desde la base que Dios está con nosotros. Lo dice dos veces una vez en el capítulo 1 y una vez en el comienzo del capítulo 2. Y la idea general entonces es esta: esfuérzate, trabaja, no temas, porque el Señor está contigo. Y ahora, con lo que leímos, el verso de nosotros el día de hoy, se le añade esto: y su mayor gloria está por venir. Este es el argumento de la enseñanza el día de hoy: esfuérzate, trabaja y no temas, porque el Señor está contigo, pero también ten ánimo, porque su mayor gloria está por venir. Hermanos, estos hombres y mujeres que estaban trabajando en reedificar las ruinas del templo necesitaban ver algo más allá de lo que estaban construyendo. Dios está levantando la cabeza de estos hombres y de estas mujeres y les está diciendo: hay una gloria superior que viene. Hay algo que ustedes no han visto y que es mejor que lo que ustedes han visto hasta el día de hoy. Hay una gloria superior y eso tiene que animarnos. Hermanos, miremos más allá y miremos por encima del horizonte. Nosotros, cuando nos enfrentamos a las situaciones de la vida, tenemos que ver más allá, tenemos que ver que Dios tiene un propósito eterno. Nada pasa en nuestras vidas porque sí, hay siempre un propósito eterno, y quizás tú estás enfocado en la enfermedad, en el dolor, en la situación, en la rebeldía de tu hijo o hija, en las situaciones familiares, pero hay algo más allá, hermano, hay algo más allá. Hay una gloria que el Señor tiene preparada para nosotros, igual como en la época de Ajebalumbra. Miremos más allá de los poderes políticos del día de hoy. Miremos más allá de la cultura que se degrada. Necesitamos urgentemente mirar más allá y ver que Dios está preparando algo glorioso para el futuro. Mi primer punto está entre los versículos 6 y 7. Y yo le puse como título: ánimo, porque el deseado de las naciones vendrá y llenará esta casa de su gloria. Hermanos, tengan ánimo, tengamos ánimo, porque el deseado de las naciones va a venir y va a llenar la casa que aparentemente no era insignificante para Dios, la va a llenar de su gloria. Miren cómo comienza este verso, estos dos versos en el versículo 6 y 7. Dice: porque así dice Jehová, el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando nosotros tenemos una situación, lo primero que la situación quiere hacer en nuestra vida es mostrar nuestra debilidad. Y ellos sabían que no eran capaces de construir un templo igual que el que había construido Salomón. Ellos lo sabían. Ellos estaban claros que el templo que había construido Salomón casi 500 años atrás era mucho más glorioso que lo que ellos estaban reconstruyendo. Y ellos necesitaban ser animados. Ahora escuchen esto: ¿cómo Dios anima al corazón desalentado? No solamente le dice: yo estoy contigo, que eso ya te debe animar, mi hermano. Saber que tú no andas solo por la vida, saber que el Señor está contigo te debe dar ánimo. No solamente dice: yo estoy contigo, sino que ahora dice:
dentro de muy poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra. Es decir, viene un temblor a todas las naciones. Dios está mostrándole al pueblo desanimado que Él es poderoso. Eso es lo que Dios está haciendo. Hermanos, en nuestro desánimo tenemos que ver que Dios es poderoso. Que Dios es más poderoso que el obstáculo o la situación que nosotros tenemos enfrente. Dios es poderoso. El Señor, y miren lo hermoso de esto. No solamente está mostrando que Dios es poderoso y debemos descansar en su poder, sino que Él enmarca su promesa, Él enmarca la palabra profética, porque dice que vendrá alguien, ahorita lo vamos a ver, entre su autoridad. Yo quiero que tú vayas otra vez conmigo al versículo 6 y 7. Y quiero que lo veamos así, ahí en la pantalla. Versículos 6 y 7 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos. Y miren cómo termina el versículo 7, ahí mismo. Dice: ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, cuando nosotros veamos esto, yo tengo la autoridad. Tengan ánimo, yo tengo toda la autoridad. Pueblo desanimado, pueblo que no está viendo la bondad de Dios quizás en ese momento. Tengan ánimo, porque yo tengo toda la autoridad. Así dicho Jehová de los ejércitos. No es la cultura, no es el gobierno, Dios tiene toda la autoridad. Entonces después en el texto viene: y yo soy el Dios todopoderoso. Tengan ánimo, porque Dios es el Dios todopoderoso. El que está contigo, nadie es capaz de vencerlo. Yo todavía no conozco a nadie que haya vencido a nuestro Dios. Pero al final enmarca el Dios es todopoderoso y una promesa que la vamos a ver ahora, otra vez con Jehová de los ejércitos. Es decir, Él pone en un marco, pone Jehová de los ejércitos, su autoridad, y en dentro una promesa y un atributo. Yo soy poderoso y viene alguien a tu vida. Tengan ánimo, tengan ánimo. Dice, de aquí a poco, el versículo 6, habla de tiempo: yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Hermanos, cuando nosotros estudiamos bien esa palabra, que ya es una palabra profética, porque recuerden que el libro de Ageo es un libro ¿qué? Profético. Él es un profeta menor porque el libro es más corto, no porque sea menos importante que Ezequiel o que Isaías. Nosotros tenemos que ver estas palabras proféticamente hablando. Y lo que estas palabras querían dejarle saber al pueblo era que algo iba a pasar. Alguien venía e iba a hacer que las estructuras de la tierra se estremecieran. Alguien venía. Y ese alguien era Jesucristo. Nosotros tenemos que ver esa parte de yo haré temblar los cielos y la tierra y yo voy a conmover los cimientos de la tierra. Tenemos que verla de dos maneras. Uno, el primer terremoto espiritual que hubo fue cuando Cristo vino a la tierra. Fue lo primero que pasó. Pero hoy, quiero que sepas, hoy nosotros estamos esperando que de nuevo la tierra se estremezca. Y no va a ser con un terremoto o con una lluvia como la de ayer en la madrugada. Va a ser algo peor, mi hermano. Pero para muchos va a ser de mucho consuelo, para otros de mucho terror. Y va a ser cuando el Señor venga por segunda vez. Hebreos 10:37 dice: porque dentro de muy poco tiempo, otra vez usa lo mismo que en Ageo capítulo 2, versículo 6. El que ha de venir vendrá, no tardará. Ahora miren esto que vamos a leer es hermoso. Hebreos 12 del 26 al 28. Cuando nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento, a mí me da un gozo, porque el Nuevo Testamento está diciéndole al Antiguo Testamento: tú eres verdadero. Tú eres verdadero. Ahora, lo que vamos a leer es, el escritor de Hebreos está citando a Ageo capítulo 2, versículo del 6 al 7. Dice, y miren en qué contexto lo cita. Dice,
Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Miren que es una promesa. Dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Imagínense cuando los cielos tiemblen, mi hermano. Porque hoy podemos percibir terremotos en la tierra, pero cuando tú veas el cielo temblar, mi hermano, corre. Escóndete. Apocalipsis dice que los reyes de la tierra, cuando vean al Rey de Reyes venir, se van a querer esconder en todos los lugares del mundo y no van a tener ningún hueco donde esconderse. Dice, eso significa que toda la creación será agitada y removida. Escúchame, hermano, porque lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel y lo que Dios nos está diciendo el día de hoy es que no pongas tu esperanza en lo que tú puedes ver ahora. Hermano, no está mal comprar una casa. No está mal comprar un carro. No está mal comprar un lote. No está mal comprar un apartamento. Pero tu corazón no puede estar puesto en esas cosas. Porque tú no sabes cuándo va a venir el Señor. Y todas las cosas que nosotros vemos hoy bonitas en este mundo van a ser removidas. No va a quedar absolutamente nada de lo que tú ves. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Es que, pastor, mira, yo construí mi casa con unos cimientos que, mira, ni aunque el Señor venga, esa casa se va a caer. Mi hermano, ¿tú crees que lo que tú y yo construimos en esta vida es inconmovible? Díselo al COVID a ver. Díselo a los arroyos que antes salían y los que siguen saliendo en Barranquilla. ¿Cómo se llevan las casas? Hermanos, las cosas inconmovibles son las cosas que hoy solamente se pueden ver por medio de la fe. El reino de Dios es una cosa inconmovible. Y cuando Él venga por segunda vez, todo va a desaparecer y su reino es el único que va a permanecer en este lugar. Entonces lo que Dios le estaba diciendo al pueblo era, miren, no entren en desánimo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y ahorita va a venir algo que va a hacer estremecer la tierra. Ellos no sabían cuándo. Va a hacer estremecer la tierra. Y ese templo que ustedes están construyendo para mi gloria no va a durar mucho tiempo. Así que ahora mismo construyan, tengan ánimo. Yo estoy con ustedes. El Dios Todopoderoso está con ustedes. Obedezcan, construyan. Pero fíjense lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios va a hacer ahora. Dios le va a alzar el mentón a las personas que estaban tristes en aquella época. Dios le va a alzar la cabeza a las personas que estaban tristes en aquella época. Y les va a decir, ¿sabes por qué tienen ustedes que estar gozosos? Porque viene alguien que ustedes han deseado toda su vida. Y Él va a venir. Y aquí en el versículo 8 se le dice el deseado de las... En el versículo 7 se le dice el deseado de las naciones. Hermanos, ¿quién es el deseado de las naciones? Hermano, yo sé que tú puedes tener deseos en tu corazón. Y hay deseos piadosos, hay deseos que son buenos. Yo deseo ser pastor de mi casa. Yo deseo ser un buen pastor de mi casa, de mi hogar. Yo deseo que mis hijas estén bien discipuladas. Yo deseo ser el protector de mi esposa. Yo deseo ser el proveedor de mi casa. Pero yo sé que esos deseos son débiles. Que se pueden o no cumplir. Yo me voy a forzar para que se cumplan, pero son débiles. Entonces mi deseo al final tiene que estar puesto en alguien que va a permanecer siempre. En un reino inconmovible. El deseado de las naciones no es otra persona sino Cristo. El que ha permanecido por los siglos de los siglos y va a seguir permaneciendo. Pregúntate, ¿quién es el deseado de tu corazón? ¿Qué es lo que más tú deseas?
Porque si tú deseas algo contrario a Cristo, no vas a ser saciada. Dice que viene el deseado de las naciones. Ellos deseaban construir algo glorioso porque juraban que si ellos construían algo lindo, el Señor iba a habitar allí muy agradado. Y no. El Señor les está diciendo, tranquilos, construyan, sigan trabajando, pero viene alguien superior. Viene alguien mayor, el deseado de las naciones. Y la pregunta que tú te tienes que hacer o que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué es lo que más desea nuestro corazón? Hermanos, Cristo es el que toda nación debería desear. Cristo y solamente Cristo. Todos los pecadores debemos desearlo porque Él es el único que puede salvarnos del pecado. Todos los cautivos debemos desearlo porque Él es el único que puede liberarnos de la cárcel. Todos los que estamos enfermos debemos desearlo porque Él es el único que puede sanarnos. Todos los muertos debemos desearlo porque Él es el único que puede destruir la prisión de la muerte, resucitarnos y darnos vida. Todos los sedientos debemos desearlo porque Él es el único capaz de saciar nuestra alma sedienta. Todos los tristes debemos desearlo porque Él es el único que puede llenarnos de un gozo eterno. Mis hermanos, Cristo es el único deseado de las naciones. Todos los turbados deben desearlo porque Él, solo Él puede darnos paz en medio de la tormenta. Hermanos, Cristo es el deseado de cada corazón que está aquí sentado en este lugar, aunque no lo sepas. Escúchame bien. Cristo es el deseado de todos los corazones que están sentados en este lugar, aunque tú no lo sepas. Lo que pasa es que si tú no lo sabes, tu corazón va a querer ser lleno de algo más. ¿Me hago entender? Tu corazón va a querer ser lleno a que te miren, a vestirte para que te miren, a vestirte sensualmente, a ser exitoso en tu trabajo, a ser el mejor papá. Porque eso es lo que tú deseas. Tu corazón anhela algo y solamente Dios puede llenártelo. Solamente el deseado de las naciones puede llenar todos los deseos de tu corazón. Hermanos, y miren el segundo ánimo que le da el Señor a este pueblo que estaba desanimado. El versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es como si Él le estuviera diciendo, y este es mi segundo punto, ánimo, descansen, porque nuestro Dios es el dueño de toda la tierra y todo lo que en ella hay. Escúcheme bien. El Señor estaba levantando la cabeza de estos hombres y mujeres que estaban desanimados, mayormente hombres que eran los que trabajaban en el templo. Y les estaba diciendo, miren, ahí viene un deseado, viene el deseado de las naciones, tranquilos, sigan trabajando. Miren, yo voy a remover esto. Aunque ustedes trabajen, este templo no va a durar, yo lo voy a remover. Ahora, tengan ánimo, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. Hermanos, recordemos, estos hombres tenían 16 años de haber venido de Babilonia. Y estos hombres llegaron y lo primero que hicieron fue malgastarse el recurso que se trajeron de Babilonia, porque Dios los había enviado para que reedificaran el templo. Y como todos los que estamos aquí muchas veces desobedecemos a Dios y nos malgastamos el recurso que Dios nos da. Entonces cuando Ageo los manda a reedificar, ellos se hicieron así y dijeron, no tengo ni un peso, mi hermano. Fueron a la cuenta de banco y dijeron, no tengo ni 1,000 pesos. Tú puedes creer el ánimo que era para esta gente escuchar al profeta decir, Dios te dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Qué quiere decir Dios con esto? El templo se va a reedificar, no por tus esfuerzos. Al final, yo te estoy diciendo que te esfuerces, pero tú tienes que descansar, porque no es al final por tus esfuerzos. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando hay propósito de Dios en nuestra vida, Él va a suplir
para que se cumplan esos propósitos. Él va a suplir. Dios les estaba dando palabras de seguridad para su alma. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Hermanos, miren, si Él dice eso, pensemos. Dios, que es el dueño del oro y de la plata, Él podía en ese momento mover el corazón de alguno de los reyes para que trajeran dinero y terminar el templo como Él quería que lo terminaran. Pero Dios hasta ese momento no había movido a nadie a traer dinero al templo. A nadie. Ellos tenían que trabajar con lo que tenían. Hermanos, si Dios es el dueño del oro y de la plata y tú estás siendo procesado en finanzas, tú tienes que descansar en Dios. Tienes que decir, Señor, yo estoy haciendo las cosas correctas. Yo te estoy obedeciendo. Pero al final, Señor, yo estoy metiendo las hojas de vida, yo me estoy esforzando, pero al final, Señor, todo el pan que tú me das te pertenece. Al final, Señor, yo puedo ir al templo, tratar de reedificar, pero tú eres el dueño del oro y de la plata. Ahora, yo puedo entender el Salmo 23. Hermanos, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí está diciendo que su presencia no le iba a faltar a este hombre. La presencia del pastor no le iba a faltar a este hombre. Pero miren cómo sigue diciendo el Salmo 23. Dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Pregunta que te hago. ¿De quiénes son esos verdes pastos? Del Señor. ¿De quiénes son esas aguas de reposo? El Señor va a proveer para nuestro ánimo. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Hermanos, no tengan miedo, no tengan desánimo, anímense. No hay razón para temer porque el Señor es nuestro pastor. Y si tú lees un poquito más del Salmo 23, llegarás al Salmo 24. Y yo creo que están unidos por pura soberanía divina. Porque miren cómo comienza el Salmo 24, el Salmo que ahorita el pastor Mario leyó. Dice, el Señor, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que habita en el mundo. Hermanos, el Señor es tu pastor. Nada te va a faltar. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es el dueño del oro y de toda la plata que hay en este mundo. Ageo, o el Señor, termina animando al pueblo con esta tercera verdad que está en el versículo 9. Y yo creo que es la más gloriosa. Y mi tercer punto y último punto es: ánimo, miren hacia adelante porque lo más glorioso está por venir. Lo más glorioso está por venir. Y miren cómo dice el versículo 9. Dice, la gloria postrera, es decir, la gloria futura de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Los israelitas que estaban edificando, Dios les estaba presentando algo más glorioso, algo más grande. Dios estaba presentándoles algo 1000 veces más grande de lo que ellos podían ver y tocar. La gloria que viene de esta casa será mejor que la primera. Hermanos, qué difícil era para ellos entender eso. Porque ellos lo que veían eran unas ruinas y unos ladrillos quizás hasta mal puestos. Qué complicado era para ellos entender esto. Hermanos, algo Dios le estaba diciendo a estos hermanos o a este pueblo de hace 2500 años atrás con Ageo, que el Señor quería que dejaran de ver la realidad que ellos tenían al frente y empezar a ver algo que venía. El templo anterior estaba completamente revestido de oro puro, el templo de Salomón.
Era incomparablemente más glorioso que el segundo. Tenía el arca del pacto y la gloria visible. Todo lo que relucía en el templo anterior faltaba en este. En nada se puede decir que el segundo templo podía superar al primero en su gloria, a excepción de la presencia personal del deseado de todas las naciones, que Él es la gloria de Dios. Hermanos, ¿cómo así que la gloria futura de la casa será mejor que la primera? ¿Quién es esa gloria? El pastor Pablo. Mario Pablo se llama. Mario Pablo. El pastor Mario lo dijo. ¿Quién es este rey de gloria? Dios les está presentando al pueblo que venía una gloria mayor. Ellos no lo entendían en ese momento. Pero miren qué fue lo que dijo el autor de Hebreos y qué fue lo que dijo Cristo mismo cuando llegó. Hebreos 1:3 dice, Él es, hablando de quién, Él es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria del Padre. Y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cuando Cristo vino, era el resplandor. Él es el resplandor de toda la gloria del Padre. Y lo que Ageo, o lo que Dios por medio de Ageo le estaba diciendo al pueblo, era la gloria postrera. Es decir, viene alguien mayor que lo que ustedes han visto. ¿Quién era? Cristo. Juan 1:1 y 14 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar es tabernáculo. Esa palabra habitar viene de que Él tomó su tienda eterna y la bajó a la tierra. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo me hice esta pregunta. ¿Cómo así que la gloria postrera, cómo así que la gloria futura de la casa, que ya sabemos que no estaba hablando de ese templo, iba a ser mayor? ¿Por qué Cristo es mayor que todos los demás templos? 5 cosas importantes, 5 puntos. Primero, la gloria de este templo, es decir, Cristo, era mayor porque no hubo mano humana en el proceso. Todos los demás templos fueron construidos, sí, por mandato del Señor, pero por manos humanas. A Cristo no le metió mano nadie, porque Cristo es eterno. Es decir, cuando Él viniera, su gloria iba a ser superior a todos los demás templos. 2, la gloria de este templo era mayor porque no hubo pecado alguno en él. El Edén fue manchado, el tabernáculo fue manchado también, el templo de Salomón fue destruido y fue manchado, el templo de Zorobabel fue manchado también, el templo de Herodes fue manchado, pero Jesús nunca ha sido manchado. 3, la gloria del templo, es decir, Cristo, era mayor porque fue en Él donde se hizo el último sacrificio por los pecados. Hermanos, recuerden, ¿para qué servía el templo? Para que el sacerdote se encontrara con la misma presencia de Dios y sacrificara a un cordero que era para perdón del pueblo. Cuando el verdadero templo vino, que es Cristo, cuando la mayor gloria vino, que es Cristo, ya no se necesitó un solo sacrificio más. Uno solo más. Porque su vida fue el sacrificio máximo para perdón de nuestros pecados. La gloria de este templo era superior porque ahora podían verle cara a cara. Hebreos 1:3 dice, que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Tú veías la cara de Cristo y podías ver la gloria del Padre en Cristo. Era superior. Y ninguno de los anteriores templos, podía contener la presencia plena del Señor. Pero en Cristo está la presencia plena de Dios. Entonces, ahora sí puedes decir,
la gloria futura de esta casa será mayor que la primera, porque la gloria futura es Cristo mismo. Yo quiero mostrarte una imagen para que tú te des cuenta, una imagen secuencial de los templos, para que tú te des cuenta cómo fue que pasó todo este tema de venir en la gloria. ¿Puedes poner esa imagen? Mira, el primer templo, y recuerden que la función del templo era que las personas tuvieran una relación con Dios directa. En el Edén había una relación con Dios directa. Ellos hablaban, Dios respondía. En el Edén hubo el primer sacerdote, el primero, Adán. Él tenía que cuidar el Edén, él tenía que sojuzgar el Edén, él tenía que cuidar todo lo que Dios había puesto en el Edén, como los sacerdotes tenían que hacerlo en los demás templos. Pero en el Edén entró el pecado. Y después Dios dijo, mira, ahora ustedes se van a relacionar conmigo por medio del tabernáculo. Yo voy a poner mi presencia entera en el tabernáculo. Entonces, a donde iba el tabernáculo, que era algo, yo me imagino como de 2 metros de largo, donde iba el tabernáculo, iba la presencia del Señor, especial. El Señor habitaba en toda la tierra, pero iba la presencia del Señor especial. Pero resulta que el tabernáculo se perdió, nadie sabe dónde está. Entró al templo de Salomón, el tabernáculo, y cuando fue destruido, el tabernáculo se perdió. Acuérdense que el templo de Salomón fue lleno de la gloria del Señor. Y que en el templo de Salomón también se hacían sacrificios de corderos sin mancha, tipificando que tenía que venir un cordero sin mancha. Pero ese templo se destruyó. ¿Quién fue el que lo destruyó? Nabucodonosor. Y después viene el templo de Zorobabel, que es el templo que estamos estudiando, que no tenía la gloria pasada. Este templo fue hecho mucho menor que el templo de Salomón, y el templo de Herodes, lo que hizo Herodes fue que reconstruyó el templo de Zorobabel. Hermanos, cuando Cristo vino, todo esto para decirles que cuando Cristo vino, Él dijo, yo soy el templo. Yo soy el templo. Miren, es decir, dejen de estar mirando las cosas que se pueden ver y tocar. Dejen de estar poniendo la esperanza en las cosas que se pueden ver y tocar. Porque la gente anhelaba el templo de Salomón. En el templo de Zorobabel ellos estaban tristes, porque aparentemente la gloria del Señor no iba a habitar en ese templo. La gloria del Señor habitó en ese templo, la gloria del Señor habitó en el templo de Herodes, pero ese templo fue destruido también. Miren cómo dice Mateo 12, 6. Dice, pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. ¿Quién estaba hablando allí? Cristo. Mateo 24 del 1 al 2. Dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. ¿Por qué Jesús estaba mostrando esto? Para que la gente se enfocara no en el edificio, sino en Cristo. Hermanos, muchas veces Dios te va a quitar lo que te está desenfocando, para que te enfoques en Cristo y solamente Cristo. Juan 2 del 19 al 21 dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba diciendo con su mano, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, pero ellos decían, aquel templo, el templo de Herodes. En 46 años fue construido este templo y tú lo levantarás en 3 días. Y miren el versículo 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, la piedra angular de todo el libro de Ageo
es que Dios promete que la gloria postrera será mayor que la primera. Y esa gloria está reflejada en el mejor de los templos, Cristo. En el mejor de los templos, Cristo. Hermanos, pero eso no queda allí. Si puedes, Cata, pónmelo otra vez, por favor. Eso no queda allí. Porque lo que viene es hermoso y con esto vamos a terminar. La gloria postrera de esta casa, ¿cómo dice? Será mayor que la primera. Hubo una gloria que se perdió en el Edén. Esa gloria se perdió. Es más, recuerden, el ser humano fue echado por su pecado. Hubo una gloria que se perdió en el tabernáculo. Hubo una gloria que se perdió en el templo de Salomón. Hubo una gloria que se perdió en el templo de Zorobabel. La gloria postrera, la gloria futura será mejor que todos estos templos. Una gloria que se perdió en el templo de Herodes. ¿Se recuerdan cuando él entró al templo de Herodes y vio cómo cambiaban gallinas y cómo vendían cosas, que él cogió las mesas? Y ese momento dicen los estudiosos, la gloria del Señor entró en ese templo. Cuando él cogió y reventó todas las mesas. Pero aún esa gloria se perdió. Pero yo hoy quiero darte una esperanza. Mi hermano, la tierra será sacudida. Todas las glorias humanas se van a perder. Y solamente va a quedar una sola gloria. Porque nadie ha podido vencer a mi Salvador. Nadie ha podido vencer a tu Señor. Nadie ha podido vencer a Jesucristo. Nadie ha podido vencer a nuestro Redentor. Quisieron vencer su templo en la cruz del Calvario, pero al tercer día, Él lo había dicho. Así como destruyeron, así como el enemigo destruyó el templo del Edén, el templo, el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, Él quiso destruir el templo en Jesucristo. Pero él mismo dijo, destruyan este templo que al tercer día yo lo voy a reedificar otra vez. Si se lo vas a dar a Él, dáselo fuerte, fuerte. Al tercer día. Hermanos, pero lo más hermoso es que Él no solamente reedificó ese templo para su propia gloria, sino para nuestra bendición. Él resucitó para tu bendición. Porque ahí dice en el versículo 9 de Ageo capítulo 2, dice, y en este templo tendrán paz. Escúcheme bien. Dice, en este templo tendrán paz. ¿De qué tipo de paz estaba hablando nuestro Señor? Acuérdense, cuando tú entrabas al templo, entrabas para relacionarte con Dios. Entrabas para recibir perdón. Y cuando Él dice, en este templo tendrán paz, cuando tú tienes una relación íntima con Dios, tú recibes una paz que nunca habías recibido. Escúcheme. Tú recibes una paz que nunca habías recibido. Y no es esa paz que tú sientes cuando te tomas una pastilla o cuando las cosas te salen bien. Cuando tú te relacionas con Dios, cuando tú entras al templo de nuestro Señor Jesucristo, Él derrama sobre tu vida una paz. ¿Por qué? Porque antes no te podías relacionar con el Señor, con Dios Padre. Pero en su templo hay una cortina que está rasgada de arriba a abajo, para que tú y yo, por medio del mejor templo de Jesucristo, podamos entrar a la misma presencia del Dios Padre y clamar, Abba Padre, papito lindo. No hay un templo superior. Mis hermanos, los mormones van a seguir haciendo los mejores templos de las ciudades, en los mejores lugares. Píllatela, viaja a cualquier parte del mundo, tendrán los mejores templos, la mejor edificación, en los mejores lugares, porque ellos todavía siguen pensando que la situación es de templos físicos, pero el templo que ellos están perdiendo es el último y gran templo, el mejor de los templos, Cristo.
Y termino con esto, hermanos, porque eso no queda así. El Señor dijo, ¿sabes qué? Yo soy el mejor de los templos, pero cuando el Señor te alcanza para salvación, te atrae, te abraza, te pasa de esclavo a hijo, te pasa de tinieblas a la luz, te pasa de muertes a vida. Él dice, ahora yo voy a morar en ustedes y ustedes serán mi templo. Hermanos, no sé si tú lo estás entendiendo. Yo no sé si tú lo estás entendiendo. A mí me costó entenderlo en gran magnitud, porque Él está diciendo, ¿sabes qué? Ya no es el tabernáculo, ya no es el templo de Salomón, ya no es el templo de Zorobabel, ya no es el templo de Herodes. Ahora soy yo, pero como ustedes viven en mí, dice el Señor, como ustedes son mis hijos, yo quiero morar en ustedes. Entonces ahora ustedes serán mi templo. Y en donde quiera que vayan, cargarán la presencia que tenía el tabernáculo, que tenía el templo de Salomón, que tenía el templo de Zorobabel y que tenía el templo de Herodes. La misma presencia de Dios. ¿No te parece eso asombroso? Miren cómo dice 1 Corintios 6, 19, dice, ¿y no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que están ustedes, el cual tienen de Dios. Dios mismo te formó, y Él cuando te estaba formando, como te predestinó desde antes de la fundación del mundo, sabía que tú ibas a ser su hijo. Y mientras Él estaba formando este cuerpecito, Él decía, yo te estoy formando como mi templo, Rubén. Algún día mi presencia plena va a vivir dentro de ti. Wow. Él mismo me construyó como su templo. Nadie lo hizo. Mi hermano, ¿no es esto de ánimo para tu vida? Pero también de mucha responsabilidad. Los jóvenes me preguntan mucho, ¿y los tatuajes? Yo no tengo ningún problema con los tatuajes, pero yo tengo un problema con la intención de los tatuajes. Con la intención, ¿por qué te lo haces? El por qué te lo haces. Con el tatuaje no, el por qué tú haces las cosas. Y con el tatuaje y con cualquier cosa. Mi respuesta es, tú irías al templo mormón y le harías un graffiti. Háztelo para que veas. ¿Pero por qué? Porque ellos piensan que es sagrado. Sagrado. Pero Cristo ahora nos está mostrando algo superior que hacernos un tatuaje. Cristo nos está mostrando que la misma presencia santa, 3 veces santa del Señor habita en nosotros. Es decir, nosotros debemos cuidarnos. Nosotros debemos entender que no podemos vivir una vida de pecado, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Cuando un cristiano fornica, que puede fornicar, está llevando el templo mismo de Dios a la cama. ¿Te das cuenta, mi hermano? Es como si dentro del templo de Zorobabel o dentro del templo de Salomón entraran prostitutas y tuvieran relaciones sexuales dentro del templo. Eso pasa cuando tú dices mentiras, cuando tú dices vulgaridades. Tomas el mismo templo que Dios formó para vivir en ti y tú lo degradas. Ahora, gracias a Dios por Jesucristo, porque nos derrama misericordia y gracia y perdón cada vez que pecamos. Pero debemos vivir con conciencia. Y termino. Un gran predicador dice, termino 4 veces. Esta es mi cuarta. 4 veces. Nada más había dicho 3. Termino. Pero esto no queda ahí. Jesús es nuestro templo. Nosotros somos el templo, individualmente. Pero cuando nos unimos, por eso me encantan los domingos. Porque cuando nos unimos, nos convertimos en el gran templo de Dios. Hermanos, no vengas nunca más pensando individualmente. Ven otra vez el próximo domingo pensando corporativamente. Te lo voy a leer, Efesios 2, del 20 al 22. El templo ya no está limitado a Israel, sino ahora se encuentra en el mundo entero. Nosotros somos el lugar en donde mora el Señor.
en este templo, Cristo es el sumo sacerdote, y cuando nos reunimos, conformamos el gran templo de Dios. Miren lo que dice Efesios 2, del 20 al 22. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, ¿quién es el edificio? A ver, ¿quién es? Nosotros, la iglesia, que se traduce en Primera de Pedro capítulo 2, donde dice que tú y yo somos piedras vivas, que el Señor con su mano está edificando hoy un templo contigo, conmigo, y yo estoy encima de ti y tú encima de mí, y está edificando murallas para hacer el gran templo del Señor entre nosotros. Dice, en quien todo el edificio bien ajustados va creciendo para ser un templo santo. Mi hermano, la persona que tienes a tu lado, si te cae mal y es cristiano, está siendo santificado como un templo santo del Señor. Y dice, como un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes, miren cómo termina. En Cristo también ustedes son juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada del Espíritu de Dios. Hermanos, qué lindo es el Señor. Pero no termina ahí. ¿Sabes por qué? Porque falta un templo. Gata, ¿tú puedes poner esa imagen, por favor? Falta uno. ¿Cuál falta? El cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Se pueden poner en pie, por favor? Hermanos, miren. Miren lo hermoso de esto. El Edén que un día Adán perdió. Escuchen acá. El Edén que un día Adán perdió fue rescatado por el templo mayor, por Jesucristo. Para que ahora no salgan personas, sino que entren personas. Y ese Edén que Dios, que el hombre perdió, lo vamos a tener otra vez en el cielo y en la tierra nueva. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Hermanos, la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Para los de Ageo era la primera venida de Jesucristo. Para nosotros es la segunda venida de Jesucristo. Hermanos, ¿sabes por qué? Porque tú y yo estamos siendo edificados, pero yo te hago daño, tú me haces daño. Por eso ahí dice, el Señor va santificando. No somos una iglesia santificada ya. Pero cuando lleguemos allá, mi hermano, tú no vas a tener un solo mal pensamiento. Allá vamos a ser purificados 100%. Hermanos, los dolores que tú tengas el día de hoy, cuando se abran los cielos, van a ser, como Pablo decía, las leves tribulaciones momentáneas que solamente producen un mayor peso de gloria. No va a haber un dolor. Cuando esos cielos se abran, aunque estés postrado en una cama con cáncer, en ese momento, a ti se te va a olvidar el dolor del cáncer, porque vas a ver una gloria superior. La gloria postrera de esta casa será mejor, mayor que la primera. Y nosotros vamos a ver esa gloria, tú y yo, ya sea por alguna de las dos cosas, cuando te mueras o cuando Él venga. Yo anhelo que Él venga, que Él venga. Yo lo anhelo. Ahora, esto es una buena noticia para sus hijos, pero una terrible noticia para el que está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el que está lejos de Dios, ni Cristo es el templo de Él, ni tú eres el templo de Cristo, y no es para ti el cielo nuevo y la tierra nueva. Para ti es el infierno. Pero hoy, mi hermano, que has escuchado todo esto, aunque no hayas entendido absolutamente nada hasta ahora, si tú sabes que estás lejos de Dios, corre al mayor templo.
como pastor, arrepiéntete de tus pecados y ten fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En que Él vino a morir por tus pecados, su sangre es suficiente para tu salvación. Y si tú crees eso y te arrepientes el día de hoy, el Señor entra a tu vida, mora y tú te conviertes en un templo de Dios. Y entonces tu futuro será el último de los templos, su presencia máxima delante de nosotros. Puedes cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres poderoso. El amado de las naciones, el deseado de las naciones. Un día vino hace 2000 años atrás, pero para mí vino hace 22 años atrás y rescató mi vida. El ánimo más grande que nosotros debemos tener, señores, no es que las cosas vayan mejor, es que nosotros podamos ver que hay una gloria mayor que se traduce en Jesucristo, el mayor de los templos. Señor, y te pido, mi Dios, que en medio de nuestro peregrinar en la tierra, de nuestro transitar en la tierra, donde hay dolores, desánimos, desalientos, deudas, enfermedades, haznos esperar en medio de tu voluntad, teniéndote en nuestro ser por completo. Que tu ser, Señor, en mi vida me lleve a mirar más allá del sol y anhelar ese último lugar donde tu presencia secará toda lágrima, donde ya no van a haber enfermedades, donde el pueblo unido, el templo unido, hombres y mujeres de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, te cantará una sola voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir las riquezas, el poderío, el honor, la honra y la alabanza. 3 veces santos te cantaremos. Mejor de los templos. Te amamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Te adoramos. Vamos, iglesia, adórale al Señor. Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.